¿Qué tal? Esta es la clase Nuevas definiciones de sepsis del Diplomado de Medicina Intensiva, Fisiopatología Aplicada y Manejo Avanzado. Entonces lo que vamos a ver es identificar qué es la sepsis, sus criterios clínicos, ventajas y desventajas de las definiciones, identificar el testeo de scores y valores predictivos de ellos, y distinguir el shock séptico y la sepsis según las nuevas definiciones. Antes que podamos discutir las definiciones, tenemos que mirar la historia que ha tomado en el tiempo para caracterizar el cuadro llamado sepsis. Y en realidad en esta tabla podemos ver que ya desde el año 1860, cuando Pasteur le da validez científica a la teoría de los gérmenes, Koch publica sus postulados que están vigentes, nos saltamos 100 años hasta 1992, cuando Robert Bone publica la primera definición de sepsis en Chest. De ahí comienza una serie de precisiones, aparecen consensos y se define lo que se ha llamado sepsis 2 el 2001, 9 años después. Después se lanza la campaña Sobreviviendo a la sepsis, 2004, y así van ocurriendo distintos estudios que van caracterizando de alguna manera mejor lo complejo que es la sepsis desde el punto de vista fisiopatológico. Y así llegamos a febrero del 2016, cuando se presenta en el Congreso Americano de Medicina Intensiva la definición denominada ahora sepsis 3. Como acabamos de ver, en realidad ha habido un enorme esfuerzo multinacional y de múltiples especialidades para entender la sepsis y para mejorar la atención de la sepsis. Y ha permanecido y permanece como una causa importante de morbilidad y de mortalidad y de costos en salud. Más de 20 billones de dólares solamente en los Estados Unidos. Y también se ha visto que la severidad de la enfermedad está aumentando en el mundo. Y esto porque hay una población añosa con más comorbilidades, se reconoce mejor, etc. Y también hay distintos criterios para codificarla. ¿Qué es la sepsis? Es una condición, un estado de anormalidades fisiológicas, biológicas y bioquímicas. Y llegamos a este estado por una respuesta inflamatoria a una infección, pero que cumple una característica, es disregulada o salida de contexto, si uno lo quiere. Esta respuesta inflamatoria disregulada y esta condición que resulta pueden llevar a una disfunción orgánica múltiple que finalmente puede llevar a la muerte. Los criterios de respuesta inflamatoria sistémica fueron descritos hace más de 20 años como la expresión clínica de la respuesta del huésped a la inflamación. Pero era necesario actualizar esta definición, porque es una definición que en realidad hizo ver que el concepto SIRS no era realmente tan específico, que había mayor comprensión de la patobiología, que había una idea de que la respuesta inflamatoria sistémica a la infección no era necesariamente tampoco a la infección, sino a otras injurias que no necesariamente involucraban gérmenes. Y que también, desde hace algunos años ya, hay que considerar la respuesta antiinflamatoria, también hormonal, metabólica, de coagulación, bioenergética, neuronal y factores autonómicos. Entonces esta terminología, que al principio fue bastante aclaradora, necesitaba realmente ser mejor precisada y ya pasó a ser para muchos confundente hablar de sepsis. Ejemplificando entonces los problemas del concepto de SIRS, tenemos un primer estudio con más de 1 millón de pacientes, en el cual podemos ver que en realidad esta definición no es un instrumento tan preciso. Y hay un segundo estudio que cito acá, en pacientes en sala, 47%, es decir, casi la mitad de ellos tiene criterios de SIRS, y por lo cual uno podría preguntarse, ¿habría que trasladar entonces a la mitad de los pacientes de sala a una unidad de cuidados intensivos? Por lo mismo, entonces, como casi la mitad de los pacientes hospitalizados en un servicio más básico en algún momento presentan criterios atribuibles a SIRS, significaría entonces que este screening deja de ser preciso y de reconocer características importantes que permitirían tomar decisiones apropiadas en un número importante de pacientes. Sería impráctico. Entonces SIRS obviamente es una respuesta apropiada a una infección, pero también a cualquier otro estímulo que active inflamación. Y así, lamentablemente, pierde precisión. En este gráfico también mostramos lo mismo que se acaba de decir, que dependiendo de las horas que un paciente está en sala o en el piso,
va aumentando el porcentaje de pacientes con criterios de SIDS positivo. Por lo tanto, nuevamente, deja de ser una herramienta útil o un instrumento capaz de discriminar. Entonces no puedo utilizar un concepto de la normalidad para definir una anormalidad. ¿En qué sentido? Este concepto sepsis severa era confundente porque la mayoría hablaba de sepsis cuando querían decir sepsis severa. Y lo que los dos consensos iniciales llamaban sepsis es lo que la mayoría llamaba infección. En realidad estaban pensando en eso. Por lo tanto, sepsis se piensa ahora que representa en realidad una respuesta disregulada a una infección, mientras que el SIDS es una respuesta fisiológica normal, regulada a una infección, que puede ser adaptativa. Este gráfico nos muestra que en realidad, según diferentes criterios para diagnosticar sepsis, tenemos diferentes resultados. Así, con 4 maneras diferentes de identificar la sepsis, tenemos incidencias distintas. Por lo tanto, nuevamente, era necesario que hubiese una definición más precisa y que no dependiera de una codificación para hablar de una incidencia y de letalidad, que por ejemplo, como podemos ver en el gráfico de más abajo, hay 4 diferentes letalidades por shock séptico según 4 definiciones, desde 22% hasta 60%, lo cual no permite establecer realmente comparaciones entre los estudios. Por lo tanto, podemos decir que la sepsis no es simplemente una infección, más 2 o más criterios de SIDS, como clásicamente se definía, por lo reduccionista que es. Es más que solo inflamación desatada. Tenemos un rol clave de la inmunosupresión, tenemos contribución de mecanismos no inmunes, tenemos una posible naturaleza adaptativa en la disfunción de órganos, equivalente a una hibernación, y también tenemos con el tiempo una reapreciación de la naturaleza del shock séptico. Se hace entonces un trabajo entre múltiples expertos, un consenso, y se genera una definición operativa. ¿Cuál es esta definición de sepsis? Una disfunción de órganos causada por una respuesta disregulada a una infección y que amenaza la vida. Así, la sepsis de ahora es lo que antes se llamaba sepsis severa. Esta disfunción de órganos que amenaza la vida, que es causada por una respuesta disregulada del huésped a una infección, se contrasta con la respuesta regulada, que caracteriza la respuesta no séptica a la infección. ¿Qué ventajas surgen entonces inmediatamente en la nueva propuesta? Que incorpora conocimiento y pensamiento más actualizado en la patobiología de la sepsis, que provee la aproximación más cercana a describir lo que realmente la sepsis es, y que trata de capturar pacientes sépticos por gente no experta. Entre sus desventajas que surgen también rápidamente, se ha dicho que es su limitada utilidad práctica, porque contiene elementos que no pueden identificarse clínicamente, o no siempre pueden identificarse clínicamente, como por ejemplo disfunción de órgano o una respuesta disregulada del huésped. Ahora, los clínicos requieren algo que tenga valor para ellos al lado de la cama del paciente, que no nazcan de ideas, sino de datos. Y para bajar la definición y un concepto detrás a los clínicos, entonces se testearon los criterios clásicos y se desarrollaron o derivaron algunos otros con intención de predecir mortalidad. Es así que, por ejemplo, podemos decir que tenemos el score SOFA, que es la valoración de falla orgánica secuencial, inicialmente llamada así, sepsis related y ahora secuencial. Tenemos los criterios de SIVS, tenemos un score de disfunción sistémica orgánica logística, y se desarrolló un nuevo concepto, el Quick SOFA, que es un score que tiene un rango de 0 a 3 puntos, con un punto por cada alteración, por ejemplo, hipotensión sistólica, taquipnea o alteración de la conciencia. Este nuevo modelo se desarrolló usando la regresión logística multivariada. Así, por ejemplo, tenemos en esta tabla pacientes que están en la UCI, en la columna izquierda, y pacientes con sepsis que no están en la UCI. Si ustedes pueden ver los N, son enormes bases de datos, 8.000 por un lado, 66.000 en el otro. La mayoría de los casos con sospecha de infección en la UCI tiene 2 o más criterios de SIVS, como vemos arriba. Por lo tanto, no me sirve mucho.
Por otro lado, la mayoría de los casos con sospecha de infección en urgencia o en sala, columna a la derecha, tiene 2 o menos criterios de CIRS, incluso 0, 30%. Por lo tanto, tampoco es específico. Y esto implica necesariamente que no se debe evaluar de la misma manera a los pacientes, depende de dónde están. Y así vemos los criterios de CIRS arriba, letra A. Pero el SOFA score también tiene una gran dispersión en los pacientes en UCI. A la derecha, la figura del medio, vemos que el SOFA score, la mayoría es 0 en los pacientes en sala. Por lo tanto, nuevamente, esto implicaba, y quedó claro para quienes estaban evaluando esto, que no podían evaluarse de la misma manera los pacientes, sino que había una situación distinta según dónde estaban internados. Entonces acá podemos ver que, por ejemplo, entre los pacientes con infección sospechada en la UCI, la validez predictiva para mortalidad hospitalaria del SOFA no fue significativamente diferente que el score más complejo en LOTS, pero fue mejor que el CIRS y que el SOFA. Por lo tanto, dado que, aunque LOTS discriminó mejor, como es más simple, el comité decidió quedarse con el SOFA por su buena capacidad predictiva. Ahora, entre los casos con sospecha de infección fuera de la UCI, a la derecha, la validez predictiva para la mortalidad intrahospitalaria del Quick SOFA fue estadísticamente más grande que el SOFA y que el CIRS, y por lo cual se sostuvo su uso como en realidad una indicación para considerar una posible sepsis. Así, en sala, 3 elementos recién mencionados, el Quick SOFA, permitió identificar riesgos de muerte. En resumen, podemos decir que se estableció que el SOFA sirve para la UCI y el Quick SOFA para el paciente de sala. Así entonces, con el foco en la detección a tiempo y en la facilidad de usar, se estudiaron 21 variables de sepsis 2 y con regresión logística, nuevamente, para predecir mortalidad hospitalaria, se llegó a este Quick SOFA. Frecuencia respiratoria más de 22, compromiso de conciencia y una presión arterial sistólica menor o igual a 100. Esta nueva medida denominada Quick SOFA, que incorporaba estos 3 elementos, provee un criterio clínico simple al lado de la cama del paciente que identifica pacientes adultos con sospecha de infección y que probablemente van a andar mal. ¿Qué es andar mal? Riesgo de mortalidad. En el gráfico de la curva ROP que se muestra ahora, podemos ver que la adición del lactato realmente no mejoró la validez predictiva de manera significativa. Por lo tanto, no se añadió una definición Quick SOFA. Sin embargo, puede ayudar a identificar pacientes que están en algún riesgo intermedio. Sin embargo, como se estableció, no presenta suficiente poder como para ser añadido en esta definición simple. ¿Cómo vamos entonces a identificar una sepsis? En la UCI tenemos una infección y 2 o más puntos del SOFA sobre el basal. Fuera de la UCI, la alerta es con una infección y 2 o más puntos del Quick SOFA. Nos quedamos con estos criterios. Acá se muestran las diferencias conceptuales con la sepsis 3 versus las definiciones anteriores de la sepsis. El panel A muestra la gran sobreposición que existe entre CIRS e infección. El panel B nos muestra la menor sobreposición que existe entre la disfunción de órganos e infección. Y de alguna manera el tamaño del círculo de sepsis en el panel B se aproxima al tamaño de la sepsis severa del panel A, mientras que el círculo de shock séptico en el panel B es más pequeño que el círculo de shock séptico en el panel A, porque la definición es más exigente para shock séptico. El shock en realidad entonces es un subgrupo aún más reducido. Si nos preguntamos qué diferencia tangible existe entre el shock séptico y la sepsis, en realidad esta es la mortalidad. Desde el principio, Sepsis 3 declaró que está focalizada esta definición en riesgo de mortalidad. Entonces, ¿cómo es ahora en la nueva definición el shock séptico? El shock séptico se define como un subgrupo de sepsis, en el cual las anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas se asocian con un riesgo mayor de mortalidad que la sepsis sola. Entonces, pacientes adultos con shock séptico pueden ser identificados usando los criterios clínicos de hipotensión que requiere vasopresores para una presión arterial media más de 65 o más,
que tienen un lactato alto, más de 2 milimoles por litro, pese a una resucitación con fluidos adecuados y una sepsis. Es decir, sepsis, lactato y drogas vasoactivas. En términos simples, la sepsis es una condición que amenaza la vida que surge cuando la respuesta del organismo a una infección injuria los propios tejidos y órganos. Esta es la definición para gente común, se le llamó. Se sospecha una infección en pacientes que van a tener una estadía en la UCI prolongada o mueren en el hospital y que pudieran ser identificados prontamente al lado de la cama con un quicksofa si no están en la UCI, por compromiso de conciencia, sistólica bajo 100 o una frecuencia respiratoria más de 22. El shock séptico es un subgrupo de la sepsis, en el cual las anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas son tan profundas que son suficientemente relevantes como para incrementar la mortalidad, y que los pacientes con shock séptico pueden ser identificados con un constructo clínico, el cual es sepsis con hipotensión persistente que requiere vasopresores para mantener una presión media de más de 65 y que tienen un nivel de lactato más de 2 milimoles por litro, a pesar de una resucitación con fluidos adecuada, y con esos criterios la mortalidad hospitalaria excede el 40%. Esto también se hizo interrogando distintas bases de datos, la primera que se usó, campaña sobreviviendo a la sepsis, 28.000 pacientes, etc. Y con estas definiciones, con estas bases de datos se pudo llegar también a utilizar criterios de puntos de corte para poder evaluar la suficiencia o no de las medidas de reanimación, y con esos cortes y la necesidad de implementar terapias para lograr esas metas se vio esta mortalidad que acabo de mencionar. Nosotros hace algunos años hicimos también una campaña interna para reconocer la sepsis severa, así le llamábamos en ese tiempo, no había sepsis 3. Y decíamos, lo cual es plenamente válido, por eso lo presentamos ahora, que había que sospechar. Si un paciente tiene una sospecha de infección, una infección confirmada y además tiene cualquier hallazgo, ¿qué hallazgos eran? Hallazgos clínicos como hipotensión arterial, lo mismo de quicksofa, disnea o taquipnea, lo mismo de quicksofa. La última de la lista, confusión o desorientación, ahí está el quicksofa. Pero además poníamos oliguria, ictericia, evidencias de hipoperfusión como livideces o disfunción del intestino como distensión abdominal. Peligro, podemos estar frente a una sepsis severa. Su mortalidad va entre un 28 y un 50%. Ahora con la nueva definición es una sepsis y que amenaza la vida por las disfunciones. ¿Qué había que hacer? Actúe tan pronto haya reconocido el síndrome. Mide un lactato plasmático de preferencia arterial. Tome 2 hemocultivos antes de los antibióticos. Administra antibióticos antes de 3 horas. Ese era el criterio en ese tiempo. Y si el paciente está hipotenso, fluidos. Y gestionar con urgencia el traslado a una unidad de cuidados intensivos. Si miramos esta propuesta que surgió de la clínica en nuestra unidad hace 10 años y las recomendaciones, podemos decir que en realidad las nuevas definiciones recogen lo que los clínicos sospechábamos ya desde hace tiempo. Sepsis puede ser definida y debería ser definida como una disfunción de órganos que amenaza la vida causada por una respuesta del huésped disregulada a una infección. Y, por lo tanto, basado, dice Sepsis 3, en un proceso de consenso, a través de revisión, encuestas, estudios de cohorte, etc., se define el shock séptico como un subgrupo de la sepsis, en el cual las anormalidades subyacentes, circulatorias, celulares y metabólicas se asocian con un riesgo mayor de mortalidad más que la sepsis sola. Y aquí se expresan los criterios, que son una PAM que requiere vasopresores para ser más de 65, que tiene un lactato alto de más de 2 milimoles por litro después de una resucitación con fluidos adecuados. ¿Cuáles serían las fortalezas de sepsis 3? Derivación de los nuevos criterios en parte por análisis de bases de datos y no solo opinión de expertos, por lo tanto se presentó como que tenía más credibilidad y validación de contenidos. Pero los estudios ya demuestran a la fecha alguna mayor precisión para predecir mortalidad hospitalaria con quicksofa, por lo menos algunos estudios en urgencia inicialmente mostraban esto. Que sería posible tener estimaciones más precisas de tendencias de incidencia, severidad y mortalidad o letalidad del shock séptico. Y esto tiene que ver con algo que hay que entender, que el trasfondo de sepsis 3, o donde mejor expresa su valor, es con el criterio epidemiológico, tendencias, incidencias, letalidades, comparaciones.
Se ha propuesto que captura más pacientes que la definición antigua por una específica. Sin embargo, no estamos totalmente de acuerdo con esto porque hay pacientes que evidencian una respuesta progresiva a una infección y que pueden no cumplir necesariamente criterios de Quick-SOFA y por lo tanto, mirándolo por el otro lado, podría retrasarse el ingreso de un paciente a una unidad de mayor complejidad si no ha llegado a tener la taquipnea o el compromiso de conciencia o la hipotensión que exige la nueva definición. Al clínico le hace poner más atención a la disfunción de órganos, es cierto, y sospechar infección no previamente considerada, y esto puede ser útil para contextos no de unidad de cuidado intensivo. Se ha dicho que eliminar el CIS puede hacer disminuir el uso de antibióticos y fluidos innecesarios. Esto es relativo y depende con el criterio con que se administren los antibióticos y fluidos innecesarios, o necesarios según el contexto. Debemos pensar fisiológicamente y no porque aparece un CIS tengo obligatoriamente que usar antibióticos o reanimar con fluidos. Y lo que sí es una fortaleza es que se va a poder presentar estadísticas, incidencias, prevalencias, letalidades con un lenguaje que todos van a considerar de alguna manera más representativo de lo que se está publicando o presentando. Acá hay un estudio donde se hace una comparación de outcome clínico en pacientes con shock séptico definidos por la nueva definición y la definición previa, esto es coreano. Y podemos ver de qué pacientes se tratan. 1000 pacientes, 1028, pacientes con la definición del año 91, 454 pacientes, y pacientes con la definición de sepsis 3, 574 pacientes. Y podemos ir viendo las características de estos pacientes. Y en esta segunda tabla, si miramos la mortalidad, por ejemplo, podemos ver que la definición nueva es una definición que presenta más mortalidad. 15% en la definición del año 91, 23.3% en mortalidad intrahospitalaria en la definición sepsis 3. Mortalidad 90 días, 23.3 versus 32.1. Es decir, como se dijo, la nueva definición está con más énfasis en identificar pacientes en riesgo de muerte. Si miramos en esta misma tabla Apache 2, por ejemplo, la mediana de los pacientes en la definición del 91 es 15, en sepsis 3 es 20, es decir, reconoce pacientes más graves. Asimismo, por el SOFA máximo, 6.6, definición del 91, 9.3, definición de sepsis 3. Por lo tanto, en esta comparación queda evidente que la definición de shock, en este caso, por sepsis 3, identifica un subgrupo de pacientes con mayor riesgo de mortalidad incluso que la definición del año 91. Este otro artículo del año 2018 se titula La influencia del cambio en las definiciones de shock séptico en la epidemiología de los cuidados intensivos y en el desenlace, comparación entre las definiciones de sepsis 2 y sepsis 3. Acá tenemos, a diferencia del estudio anterior que era del año 91, acá la definición del 2001, sepsis 2, 482 pacientes, sepsis 3, 300 pacientes, y podemos ver que, si miramos, en realidad son pacientes con fuentes de infección, tracto respiratorio, abdominales, etc. Y su mortalidad, 21% en la UCI, 35% intrahospitalaria en los pacientes sin shock séptico. En los pacientes con sepsis 2, 34% mortalidad hospitalaria, 39% la definición de sepsis 3, 43% mortalidad hospitalaria sepsis 2, 47% mortalidad por shock séptico en sepsis 3. ¿Qué podemos decir de esto? En que evidentemente hay un cambio en la epidemiología. Ahora decir shock séptico con definición sepsis 3 conlleva mayor mortalidad. Por lo tanto, hay todo un reanálisis o debiéramos replantearnos los desenlaces publicados para la sepsis y el shock séptico, en este caso en estudios antes del 2016, porque evidentemente con la nueva definición la mortalidad es mayor. En este estudio los cambios de mortalidad fueron evidentes cuando el lactato fue mayor de 6. 5 años antes de la publicación de sepsis 3, nosotros publicamos este estudio donde hacíamos una pregunta en el título: ¿hipotensión sin hiperlactatemia es realmente un shock séptico? Cuando era inducido por sepsis. ¿Y qué pudimos ver acá? También hicimos lo mismo. Teníamos definición del 2001, teníamos lo que llamamos una definición lactato dependiente y cortamos con lactato menos de 2,5 y lactato más de 2,5, asumiendo que para la definición de shock séptico, como también
han publicado los últimos consensos en Europa, las últimas 2 versiones, se necesita un marcador de hipoperfusión y este es el lactato. Y esto selecciona un grupo de mayor mortalidad. Tenemos una mortalidad en la definición del 2001 de 30.8% y la definición con lactato menos de 2,5, 7.7%. Sin embargo, cuando tenemos con la definición del 2001, sepsis 2, y lactato alto, la mortalidad salta a 42.9%, que es lo que dice sepsis 3, mortalidad alrededor del 40%. Por eso mismo, nosotros pensamos que esta definición le hace sentido de manera un poquito tardía a lo que clínicamente nosotros ya habíamos visto hace algún tiempo. Si miramos los lactatos, en la definición lactato dependiente el pic es 6.2. En globo, la definición del 2001, nuestros 802 pacientes tienen un lactato pic de 4,7. Pero la definición del 2001 con lactato bajo versus el lactato alto, obviamente tiene cambios en sus valores, 1,6 versus 6.2, evidenciando claramente de que el subgrupo de pacientes con una infección que genera hiperlactatemia realmente es el grupo de pacientes al cual hay que manejar con extrema intensidad y precaución, porque son los pacientes que concentran la mortalidad. Por lo tanto, siendo retóricos, podemos decir que es el lactato como marcador de hipoperfusión el que conlleva la mortalidad de la sepsis, evidenciando esta profunda anormalidad, como dice la definición, a nivel celular y que amenaza la vida cuando es una infección que se asocia a disfunción de órganos. Si respondemos la pregunta, ¿es realmente un shock séptico, un cuadro de infección que genera una hipotensión y que no tiene hiperlactatemia? No, realmente no lo es. Cuando hay hiperlactatemia, este cuadro de hipotensión asociado a infección es un shock séptico y se asocia con las mortalidades que se esperan para este tipo de condiciones. Un estudio más, epidemiología de la sepsis y el shock séptico en cuidado intensivo y una comparación entre poblaciones según sepsis 2 y sepsis 3. Acá tenemos, fíjense arriba, 200.000 pacientes con la definición de sepsis 2, 200.000 pacientes con la definición de sepsis 3. De ellos, 153.000 pacientes en shock séptico con la definición por sepsis 2 y 40.000 pacientes shock séptico por sepsis 3. Ya vemos que se selecciona un grupo que es menor en proporción al que se seleccionaba con shock séptico según la definición anterior. ¿Y qué podemos ver acá? Podemos ver que evidentemente la mortalidad es mayor en los shock sépticos según la definición sepsis 3, 46.7%, que en los shock sépticos según la definición de sepsis 2. Los autores concluyen que en una gran base de datos comparando estas definiciones se identifica una población similar a la sepsis, es verdad, y que se sobrepone un 92%, pero una mucho menor población de shock séptico y que por lo tanto tiene una validez predictiva mejorada de la nueva definición. Según esto, los autores están en lo cierto. ¿Qué podemos decir entonces que está ocurriendo? En realidad hay pocos cambios en la epidemiología de la sepsis. La incidencia es similar, la letalidad es similar. Sin embargo, hay cambios mayores en la epidemiología del shock séptico. Es más real, hay menor incidencia, pero mucha mayor letalidad. Para finalizar, podemos decir que las definiciones previas sirvieron a su tiempo y su contexto. En una definición hay que identificar realidades relevantes que dan cuenta de lo que se define a la luz del conocimiento más actual del momento. Entonces, sepsis 3 identifica quienes tienen mayor riesgo de muerte, no dice que los que no cumplen los criterios no lo tienen. El QuickSOFA identifica pacientes con sepsis probable fuera de la UCI. Nuevamente, atentos acá, pacientes con evidente o casi evidente sepsis y con mayor riesgo de mortalidad, pero deja de seleccionar necesariamente pacientes que están avanzando hacia un proceso séptico y que por no cumplir criterios erróneamente podríamos confundirnos y no reaccionar adecuadamente. Por lo tanto, sepsis 3 puede articular tal vez una definición más fiel a lo que los conceptos representan. Necesariamente surgen algunos puntos que hay que considerar. El primero, o uno de los primeros, como se dijo, no es claro cómo interpretar estudios con las nuevas definiciones. Desde el estudio de Rivers hasta los 3 estudios que trataron de reproducirlo.
nuevas definiciones, nuevas letalidades, nuevas incidencias de shock séptico. Hay aspectos regulatorios en algunos países que tal vez deberían adaptarse. Y es importante que el Colegio Americano de Médicos de Urgencia y la Sociedad Académica de Medicina de Urgencia no fueran incluidas en las nuevas definiciones. Entonces, la validación tampoco necesariamente llega automáticamente por grupos profesionales y de especialistas importantes. El PIC-SOFA no ha sido validado prospectivamente. ¿Cómo se va a comportar? Son preguntas que quedan en el aire. Muchas gracias.